Bien, buenos días amigas, buenos días amigos. Estamos aquí una vez más entregando Momentum de Seguros. Es el espacio dedicado a compartir con ustedes nuestras experiencias desde el punto de vista del seguro y algo más. Como cada jueves, pues estamos ya aquí acostumbrados a decirle a ustedes qué está ocurriendo en el mundo del seguro y algo más. Parte de la historia, parte del clima y los hechos que de una manera u otra inciden en la actividad del seguro de la sociedad en sentido general. Este jueves llegamos gracias a Francisco Capellán y Asociados, tu corredor de seguros, tu asesor en materia de la contratación del seguro a la medida de tus necesidades. Desde el seguro de vehículo, el seguro de propiedades, el seguro de vida, el seguro de salud. Pero lo más importante, como otras veces decimos aquí, es el acompañamiento, la asesoría que brinda nuestra empresa al momento de la verdad, que es el momento de la reclamación. De modo tal que damos las gracias a Capellán Asociados por el respaldo que nos brinda para poder llegar a todos ustedes en la mañana de hoy. Y justamente comienzo con la historia, como es parte, gracias, un poco de agua para hidratarnos, tempranito en la mañana, siempre se recomienda, más con este clima tan de alta temperatura que estamos siendo afectados, ¿no? Dice así la historia. Nace Gregorio Luperón, un día como hoy, en el 1839. Gregorio Luperón fue un militar y político dominicano. Nació en Puerto Plata el 8 de septiembre de 1839. Durante la lucha restauradora, en septiembre de 1863, asumió el mando de las tropas que atacaron a Santiago. Fue general en jefe de las fuerzas del sur. Fue nombrado jefe del Ejército Libertador. Ocupó la presidencia provisional de la República Dominicana e instauró un régimen liberal que preparó el proceso electoral que otorgó el poder a Fernando Arturo de Meriño. Murió en Puerto Plata, en su misma ciudad natal, el 20 de mayo de 1897. Importante destacar, como dice ahí, Gregorio Luperón primero fue un luchador, restaurador, asumió su liderazgo encabezando las tropas dominicanas en contra de la anexión de nuestro país a España nueva vez, dispuesta por Pedro Santana en marzo de 1861. Y ya con el grito de Capotillo, en el 1863, pues toda el ala patriótica, revolucionaria, restauradora, en todo el Cibao, pues confrontó a las tropas españolas. Y Luperón jugó un papel destacado, de primera línea, tanto en la guerra de Santiago como en el sur. Le permitió ese liderazgo ocupar la presidencia de la República. Decir que Luperón lideró un régimen democrático, liberal, ¿verdad?, donde hubo respeto a las leyes y a los derechos básicos de los ciudadanos de ese entonces de la República Dominicana. Y se registra en la historia entonces como uno de los regímenes democráticos y liberales de nuestro país. De modo tal que en la mañana de hoy, Momentum de Seguros rinde homenaje, rinde tributo a Gregorio Luperón, restaurador de la República, que junto a Juan Pablo Duarte, junto a Camaño o a Manolo,
el ala liberal y democrática de la República Dominicana pues le reconoce un espacio importante. Hablar de Duarte, de Luperón, de Manolo, de Camaño, pues es hablar de importantes héroes patriotas dominicanos que con su vida aportaron a la nación dominicana un espacio de democracia, de libertad, de soberanía, de patriotismo. De modo tal que esta generación debe conocer a nuestros héroes y por ello entonces, en momentos de seguro, dedicamos siempre un espacio a los héroes en su día. De modo tal que hoy tributamos reconocimiento a Gregorio Luperón, héroe restaurador, que como ustedes saben, un 16 de agosto de 1863, en Capotillo, se celebró el grito de Capotillo, como se llama, que fue el detonante de la nación dominicana en contra de la anexión a España y que permitió la restauración de la independencia, de la soberanía y ondear de nuevo nuestra bandera tricolor que surge en el 1844 con nuestra independencia nacional. De ahí entonces que Lord tributo a Gregorio Luperón en su día y decir entonces que Puerto Plata, la alcaldía de este municipio de Puerto Plata, declaró el día de hoy, 8 de septiembre, como día de regocijo municipal. Y creo que no se labora en Puerto Plata hoy. Y qué bueno que haya sido así. Y que su ciudad natal y las autoridades locales de este municipio hayan decidido reconocer en la dimensión correspondiente a ese héroe nacional, Gregorio Luperón. Continuamos en este momento de seguros y ahora paso a la parte meteorológica, como es ya normal y parte de este esquema de Momentum de Seguros. Dice así, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, pronosticó para hoy en la tarde aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones norte, noreste, la cordillera central y la zona fronteriza. El organismo predictor del tiempo dijo que esas condiciones serán generadas por los efectos asociados a la vaguada generada por el huracán Air. Meteorología indicó que Air está a 650 kilómetros al sur de las Islas Bermudas, con movimiento de 13 kilómetros por hora y vientos máximos de 140 kilómetros por hora, y que por su ubicación no representa peligro al país. Eso es importante. Ahí no hay preocupación porque no tenemos peligros en estos momentos de este huracán. Anoche ocurrieron fuertes lluvias en los sectores Bellavistas, me consta, se sintió bastante la lluvia ayer, Los Restauradores y en Sánchez Kennedy, del Distrito Nacional. Así anda el tiempo, lluvias para esta tarde, de modo tal que cuidémonos de las zonas afectadas por inundaciones, por la caída de las aguas que podamos sufrir. De igual manera, transitar adecuadamente por las vías y cuidarse de que los vehículos no se inunden, porque aunque el seguro pudiera cubrir, pero pudiera considerarse una imprudencia si usted ve la calle inundada y mete su vehículo innecesariamente, ¿verdad? De ahí entonces que, de igual, cuidarnos de la temperatura, como siempre recomiendo, hidratarnos, no exponernos a los rayos del sol en los horarios que ya se han indicado, a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues si no tiene que salir a la calle, no salga,
y si está de recreo, pues vaya a la piscina o a la playa después de las 4 de la tarde. Es el tiempo pronosticado para el día de hoy. Vamos a cuidarnos y vamos a la primera pausa de este Momentum de Seguros. Regresamos en breve con ustedes en este Momentum de Seguros. Sígueme. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bien, seguimos este jueves en el Momentum de Seguros. Señores, ustedes saben que yo vengo de las aulas, educador. Soy de lo que creo que la educación es esencial en el desarrollo de las sociedades, de los países, que en la República Dominicana, con mucho más razón, con el déficit educativo que registramos, ¿verdad? Por años, con mucho más razón hay que valorar, apreciar la educación. Para nosotros fue sorprendente el anuncio de la semana pasada de que se había sometido al Congreso de la República una revisión al presupuesto del 2022, y entre los ajustes que el Poder Ejecutivo recomendaba era sacar aproximadamente 4.250 millones de educación para destinarlo a otras áreas del Estado, entre ellos la de publicidad y estrategia de la presidencia. Obviamente que eso generó todo un maremoto. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente tocar ese tema del 4% no fue nada racional, políticamente incorrecto. Primero porque existe una ley que dispuso el 4% de educación. Ciertamente esta ley fue aprobada en el 1997. Es verdad que el gobierno de Leonel Fernández se resistió a aplicar el 4% de educación. A lo máximo que llegó fue a menos de 2% del Producto Interno Bruto, 1.90 y algo. Pero la sociedad dominicana, la sociedad civil, los sectores sociales, se lanzaron con las sombrillas amarillas a la plaza pública. Nosotros respaldamos esas protestas, esa demanda sentida de la sociedad dominicana con las sombrillas amarillas, y eso hizo que en el 2012 los candidatos de ese entonces a la presidencia de la República, tanto Hipólito como Danilo, se comprometieran con la sociedad dominicana, con el electorado, de que iba a aplicarse el 4% en el gobierno que se iniciaba a partir del 16 de agosto de 2012. Porque Leonel se resistió y decía que el problema no era el dinero, y al efecto siempre será el dinero, porque si no hay dinero, no es verdad que la carencia, o en educación o en salud, se van a superar. Y efectivamente, a partir del 2013, con el presupuesto aprobado en el 12, se inició el 4%. También es verdad que creo que en ninguno de esos años se alcanzó el 4%, pero estaba dispuesto el presupuesto. Y creo que las estadísticas andan 3.65, 3.68, 3.90 en su momento. Y el máximo registro en los 8 años
del gobierno anterior fue justamente en el 20, de más de un 4%, porque obviamente con el crecimiento económico el Producto Interno Bruto bajó y efectivamente se registró un incremento en la inversión en educación. Pero eso está consignado y es una ley. Entonces, desviar esos recursos a otras entidades o a otros fines era sencillamente una sin razón. Y afortunadamente, el clamor, la demanda social que generó esa iniciativa, pues hizo que el gobierno revisara y efectivamente con una reunión de la vicepresidenta con la sociedad civil el pasado martes, donde ella dijo, bueno, pues díganme en qué vamos a invertir esos 4.000 millones de pesos. Lo primero es que la pregunta como que no está bien, porque si tú eres el gestor público, tú tienes que saber en qué invertirlo. Pero afortunadamente el vocero del Poder Ejecutivo, el señor Romero, en la noche de ayer, dio al país la noticia de que no se va a tocar el 4%. Paliza igual indicó que no se va a tocar el 4%. Y eso, Momentum de Seguro lo saluda. Y yo quiero concluir este comentario con qué se dice, es de Claudio Acosta, del periódico Hoy, que tiene la columna, que parte de una línea editorial, ¿verdad? No soy yo que lo digo, no es capellán, es Claudio Acosta, del periódico Hoy, que dice así: marcha atrás. No sé de quién fue la idea, ni me interesa saberlo, pues así no tengo problema en reprocharle al perpetrador innominado la infeliz ocurrencia, aunque sí debo recordarle, porque evidentemente lo olvidó, que la lucha por el 4% para la educación culminó con una conquista social innegociable, independientemente de que buena parte de esos recursos se hayan invertido inapropiadamente, haciendo posible que se dieran banquete los políticos con aspiraciones presidenciales, o los que se puso a administrarlo, y los empresarios que hacen negocios con el Estado dominicano. Eso es verdad. El rechazo que recibió la propuesta de transferir fondos del Ministerio de Educación a otros organismos, al que ayer se sumaron más de 20 instituciones y organizaciones de la sociedad civil, no podía ser ignorado por el gobierno, que había hecho caso omiso a los señalamientos de que violaría la Constitución, sin darse cuenta de que tocó una tecla que nunca debió haber tocado. Porque la Constitución establece que las leyes orgánicas, o que los presupuestos de las leyes orgánicas no pueden ser desviados o transferidos. Y la ley de educación es una ley orgánica. ¿De acuerdo? Eso lo obligaba a recordar que rectificar cuando se toma una mala decisión es de sabios, así como es de buenos gobernantes mantener sus oídos siempre atentos a los latidos del corazón. Bueno, el presidente así lo hizo, ¿verdad? Él no habló directamente él, lo hizo su vocero, pero fue un mandato del presidente, ¿verdad? Para actuar en consecuencia. Y efectivamente así sucedió. Anoche el portavoz Homero Figueroa anunció que se desistía del propósito, con lo que el gobierno se ahorró, hay que remarcarlo, las consecuencias, sobre todo las electorales, pues uno de los primeros efectos de bajar esos recursos había sido la pérdida de apoyo de la clase media, decisivo para que el PRM ganara las pasadas elecciones. Por eso, sorprendió que los funcionarios que promovían la iniciativa actuaran como si no supieran lo que está en juego, porque ciertamente varios funcionarios de primera línea salieron a justificar Hacienda, Economía, entre otros funcionarios de primera línea, a justificar que había que transferir esos fondos. Pero señores, si el nuevo ministro de Educación ha dicho
que hacen falta docentes y que hay que nombrar más de 12.000 docentes para cubrir las necesidades de este año lectivo que recién va a iniciarse. Y si el mismo ministro ha dicho que hacen falta aulas, que hay aulas por terminar, que no se han terminado, que hay condiciones de escuelas en muy precarias, condiciones de recibir los alumnos, que hay que alquilar locales para poder habilitar las clases, como entonces que se van a transferir recursos que hacen falta en el sistema educativo. De ahí entonces que dice el Claudio, ¿verdad? Por eso sorprendió que los funcionarios que promovían la iniciativa actuaran como si no supieran lo que está en juego. O peor todavía, como si no les importara que con la impopular decisión le habrían cortado las alas a la reelección del presidente Abinader, que si bien es cierto que no ha dicho con palabras que la desea, su lenguaje corporal y sus acciones indican claramente que más que desearla, la golosea. Bueno, a mí me pareció interesante esa posición de Claudio Acosta, porque ciertamente es así. Es decir, hay decisiones que deben ponderarse. Y se supone que el Poder Ejecutivo cuenta con analistas, con asesores, con consultores, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, sociólogos, para medir el impacto que en la sociedad pueda tener determinada decisión, de si no, el presidente no toque esa tecla. Efectivamente, hay que saludar la decisión de echar para atrás esta medida. Creo que efectivamente podía haberle provocado muchos más daños que bien al gobierno y al presidente. Y enhorabuena. Y concluir diciendo entonces que sí, que es importante el 4%, que sí, que es importante, que no es problema de gastar, sino gastar bien o invertir bien. Lo que debe entonces es supervisarse, fiscalizarse, porque se supone que cada ministro tiene que dar reporte de lo que está haciendo y que existen organismos de supervisión, de controles, para velar por la calidad de la inversión. Entonces de eso se trata. Así como en un colmado se manejan los recursos limitados, en qué debe invertirse, o en una empresa, o hasta en un club, o un equipo de béisbol, así entonces un ministerio debe ser vigilado, chequeado, para que no haya derroche y que se invierta efectivamente en lo que tiene que invertirse, a sabiendas de que la educación sigue siendo una cenicienta en la República Dominicana, a pesar de los cuantiosos recursos que se están invirtiendo, que los indicadores de calidad siguen siendo pírricos, y que, como dice el nuevo ministro Ángel Hernández, que decisión que nosotros saludamos, porque es todo un académico experimentado, que hay que enfocar al Ministerio de Educación en el aprendizaje, que el objeto de la educación es que los alumnos aprendan, y que ciertamente el objeto de la educación es colocar en el mercado laboral a recursos, a ese activo humano, a ese recurso humano apto para las necesidades de desarrollo que tiene la sociedad dominicana. Y entonces hay que enfocarse en eso. Pero es mucho más complejo que eso. De igual manera, la educación superior tiene que revisarse, porque entonces las universidades están propiciando que se baje los indicadores de la excelencia con que deben salir los docentes de las aulas. Entonces, si los docentes no están al nivel, hay que cuestionar también a las universidades. ¿Cuál es el producto que están lanzando al mercado, a las aulas? Entonces, a todo un tinglado integral que hay que revisar. El rol del ADP, el Ministerio de Educación, las universidades que están formando esos maestros, los padres que tienen que involucrarse en el proceso educativo, porque al final de cuentas lo importante es que el estudiante
aprenda ¿a qué? A lo básico, a leer, lectura comprensiva, escritura, correcta escritura, una correcta ortografía, que los estudiantes aprendan a razonar matemáticamente, que son de las cosas que se han descuidado. Y por eso esas lagunas que tenemos en la básica, en esa enseñanza primaria, lectura, matemática, luego se expresa a nivel de la universidad. Y luego tenemos profesionales con la mediocridad con que a veces detectamos en nuestros recursos humanos. Señores, más enseña, de nuevo vamos a la pausa, le dedicamos un espacio importante a ese 4% de educación, porque la educación es esencial para el desarrollo de las sociedades y Dominicana necesita cada vez más educación. Volvemos en breve en este Momentum de Seguros. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Seguimos aquí en este Momentum de Seguros. Recordarles que pueden seguirnos en el Facebook, en vivo, en estos momentos. Aquellas personas que por cualquier causa no puedan seguir frente al televisor, pues vaya, siga conmigo a través de las redes. Pero a la vez recordarle que de manera diferida puedes seguirme en el canal de YouTube, suscríbete, dile que te gusta Momentum de Seguros en el canal de YouTube. Continuamos en este Momentum de Seguros y ahora quiero referirme a un incendio provocado por un alto voltaje. Dice así: un alto voltaje en una televisión habría sido el causante del incendio ocurrido la noche del martes en una casa de la calle Hostos, esquina José Gabriel García, en la ciudad colonial. Los moradores del sector explicaron que habían realizado múltiples denuncias por los constantes altos voltajes, pero nunca fueron tomadas en cuenta. Póngase bien, hay una primera negligencia. Alejandro Veras, miembro de una de las 5 familias damnificadas por el incendio, contó que la televisión de un vecino explotó, causando el fuego inmediatamente. Por fortuna pudo salir con su esposa e hijos a tiempo. Mi esposa me dijo que había un fuerte olor a humo que se había extendido por la casa, pero no sabíamos de dónde provenía. Al salir a la acera, empezamos a ver cómo el fuego empezó a expandirse y tuvimos que escapar con nuestros hijos antes de que fuera demasiado tarde. Veras describió que el bloque de viviendas tenía una subdivisión de 4 puertas, construidas con zinc, madera y plafón, combustible por todos lados, y que todas fueron consumidas. Los vecinos nos están ayudando con comida, ropa y asilo para dormir. El olor aún permanece. Agregó que el plan de asistencia social realizó el levantamiento y se puso a su disposición. Por otro lado, el general de los bomberos del Distrito Nacional dijo que gracias al accionar, este es el señor José Luis Frometa,
gracias a la reacción rápida de los vecinos y los bomberos, el fuego no se extendió a otras casas. Sostuvo que el caso está en investigación. Ahí está. Fenómeno, un alto voltaje provoca un incendio. Igual, un cortocircuito puede provocar un incendio, o la caída del rayo, que una descarga eléctrica puede provocar un incendio. Y ese hecho está amparado bajo una póliza que se llama Incendio y Líneas Aliadas. Es la póliza matriz que el mercado asegurador en la República Dominicana ofrece a la sociedad dominicana, y usted que me está escuchando, que ha escuchado que el alto voltaje se inició en un televisor y que se expandió. Entonces ese hecho perfectamente puede ser cubierto, los daños que el mismo provoque, a través de la póliza de incendio que existe. Llame a Capellán Asociados, póngase en contacto con nosotros y nosotros entonces, justo a la medida, le preparamos la cobertura. ¿De qué se trata? Es sencillamente a esas viviendas, apartamentos, se le ofrece una póliza de vivienda, así mismo se llama. Y esta póliza es multifacética, amplia, porque cubre los daños provocados por el incendio, ya sea por cortocircuito, alto voltaje como este caso, para cubrirte los daños materiales que tus mobiliarios y equipos puedan sufrir por el incendio. Pero a la vez, la estructura, es decir, el edificio, tu apartamento, en el piso 6, donde tú vivas, en una torre, si es ahí que se inicia el daño, el incendio, pues también cubre tu estructura, ¿verdad? En caso de que sea tan contundente el incendio que provoque la reconstrucción del apartamento. Entonces, bajo esta póliza se te cubre los daños, tanto del edificio como de tu contenido, dígase mobiliarios, es decir, nevera, estufa, televisores, la cama, los muebles, el comedor, las prendas, las ropas, etc. Además de la estructura. Pero esta póliza, tan versátil que es, se extiende a cubrir lo que se llama responsabilidad civil. Hay que contratarla previamente y se plantea. ¿Y qué es la responsabilidad civil? Es que ese incendio puede propagarse y provocarle daños a propiedades vecinas, es decir, a tus vecinos. Y entonces tu vecino, con razón, puede demandarte porque el hecho ocurrió en tu apartamento, en tu vivienda, y se extendió y provocó daños a las propiedades vecinas. Entonces, una póliza de responsabilidad civil, por el monto del que se contrate, 1 millón, 2 millones, etc., entonces te libera de responsabilidad frente a ese daño que puede ser imputable. Ciertamente que fue accidental, no fue culposo, no se le atribuye una culpabilidad a ti como asegurado, pero ocurrió el hecho. Y esta persona legítimamente le asiste el derecho de demandarte por los daños que le ha provocado desde tu propiedad. Entonces, bajo la póliza de responsabilidad civil, se extiende a cubrir ese daño. Y ahí ya tú no tienes la gran carga financiera de reponer tus daños y a la vez los daños del vecino. Pero esta es una póliza, amigas y amigos, que también se extiende a cubrir los daños de tus equipos electrónicos. Pon tú que el incendio no fue de una magnitud de destrucción total, pero tus equipos electrónicos en tu apartamento sufrió daño. Bajo esta póliza se extiende a cubrir equipos electrónicos como los Smart TV, las computadoras que tú puedas tener, la laptop que puedas tener o cualquier otro equipo. Pero a la vez es una póliza que cubre la avería de maquinaria. Si tú tienes una planta, entonces puede extenderse a cubrir. De igual manera, quiero socializar con ustedes que la póliza de vivienda es tan versátil que se extiende a cubrir asistencia en el hogar. Dígase que si tú tienes problemas de cerrajería,
tú puedes llamar al teléfono de la aseguradora y te manda una asistencia hogar, se llama. Así como existe asistencia vial, aquí es asistencia hogar. Entonces llega una persona y te cubre, te asiste, te auxilia por los daños, por la cerrajería, es decir, se perdió la llave, se te quedó la llave dentro, para no destruir la cerradura, entonces ese técnico te llega. Pero a la vez, esta póliza se extiende a cubrirte cualquier otra reparación de equipo en tu hogar. Entonces es importante que tú llames a Capellán. Nosotros te diseñamos una póliza que se llama así, protección hogar, póliza de vivienda. Pero a la vez, si tu vivienda o tu apartamento a la vez tiene, parqueos o tiene piscina, esta póliza se extiende a cubrir la responsabilidad civil por los daños que en la piscina, por lesión o muerte, sufra un visitante tuyo. Entonces eso es importante. O los daños en el parqueo, que caída de pintura, de un objeto, y le provoque daño al vehículo, ya sea el tuyo o del visitante, a través de esta póliza también se cubre. De ahí entonces que exhorto a nuestros amigos, a nuestras amigas, a que sepan que existe una póliza de vivienda, de hogar, que perfectamente, frente a este hecho que yo acabo de reseñar, que salió en la crónica de hoy, de un alto voltaje en la zona colonial, que provocó pérdida a una vivienda de 5 familias, ¿verdad? Eso puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en Bellavista, puede ocurrir en Ocasicasco, en el Naco, en el Renacimiento, en el Piantini, en la Julieta o en la Julia, y entonces bajo una póliza de incendio, vivienda, que a la vez tiene como complemento equipo electrónico, maquinaria, responsabilidad civil, estás correctamente protegido. Llámanos y te servimos en este producto que se llama póliza de vivienda. Señores, volvemos a la pausa. En breve seguimos en este Momentum de Seguros. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bien, quiero recordar que en el día de hoy se está celebrando o se inaugura la reunión LARS en Punta Cana, ¿verdad? En el Hotel Dream, que yo hablé la semana pasada, que pusimos la intervención de Ruth Soto, la gerente general de COP Seguros. Ella nos envió el programa, se inicia en el día de hoy, son invitados especiales de Centroamérica y el Caribe que están participando en este evento. Decir que nosotros estaremos compartiendo con COPSeguros y LAR la invitación que nos hicieron. En breve estaremos saliendo para Punta Cana, una conferencia importante. El título es Estrategia para fortalecer el crecimiento en el mercado cambiante de seguros. Sumamente interesante. El evento continúa mañana y cierra el próximo sábado. Y entonces que saludamos la realización de este evento, la reunión LARS, y con el auspicio y como anfitrión a COP Seguros, que es la cooperativa
Nacional de Seguros, primera entidad de cooperativa aseguradora de la República Dominicana, que es anfitriona de la celebración de este evento regional en nuestro país. Bienvenido entonces a los delegados de Centroamérica y el Caribe que están aquí en nuestro país participando de este evento. Ya casi para terminar, en esta última entrega de Momentum de Seguros, hay dos cosas que quiero así rápidamente comentar. Una es lo que tiene que ver con la trabajadora doméstica y otra es lo que tiene que ver con algo que salió de las empresas criollas. Tienen un plan de desarrollo de salario emocional. Me parece interesante socializar con ustedes esto, porque no todas las empresas en nuestro país, y los porcentajes, las estadísticas así lo indican, compensan. El estudio llama salario emocional, pero no es más que los beneficios o compensaciones en favor de los trabajadores. Dice así: el 52% de las empresas dominicanas, oiga bien, el 52%, reportó contar con un plan o programa de salario emocional dentro de su organización para la retención del talento. El salario emocional no es más que las compensaciones o beneficios colaterales o adicionales que se le ofrece a los trabajadores o colaboradores de las empresas. Y solo un 52% en el estudio brinda este tipo de compensación. Así lo establece la firma Macros Consulting, que puso en circulación el número 4 de la encuesta de beneficios sociales 2022. Está fresquecito. La cual también se encuentra disponible para los interesados gracias al apoyo de 150 empresas de la República Dominicana de diferentes sectores de la economía. La encuesta abarca 150 empresas, va bien. El estudio valora esos beneficios adicionales a los salarios que atraen, retienen el talento o aumentan la motivación, mejoran el clima organizacional, incrementan la productividad y elevan la imagen institucional. Obviamente, sí, un colaborador adecuadamente compensado, con beneficios colaterales, eleva la motivación, eleva la identificación con la empresa, la marca institucional se eleva, se conserva el talento y a la vez se recluta talento adecuado. Dice que el 50% de las empresas que participaron reportaron otorgar bono vacacional. Es decir, además de las vacaciones que se le paga de 14 a 18 días conforme al Código Laboral, dice que el 50% de las empresas le entregan un bono vacacional a sus colaboradores, y eso es importante. Porcentaje mayor al reportado en la tercera edición de la encuesta del pasado año 2021, donde solo fue un 43%, ¿sí? A un incremento ahí porcentual. Dice el estudio que un 52% otorga bonos con políticas que van desde un 2% hasta un 123% del salario base. Eso es importante. Que el 49% de las empresas ofrecen subsidio de comedor a sus colaboradores, es decir, un bono de almuerzo, un 49%, cubriendo en promedio un 68% del costo total de los alimentos. Eso es importante. Sí, pues la mayoría de los colaboradores trabajan a distancia de sus hogares. Por múltiples razones se ven impedidos de ir a almorzar a su casa durante sus 8 horas laborables, y entonces la empresa, dice que un 49% de las empresas le compensan un bono de alimento, cubriéndole hasta un 68% del costo del almuerzo. El estudio indica que el 80% de la muestra reportó pagar bonificación a sus empleados. Ahí debió ser mucho más, debió ser el 100%, porque eso es de ley. Si la ley, el Código Tributario, el Código Laboral establece que de los beneficios de la empresa al cierre del año fiscal debe repartirse el 10% en favor de sus empleados.
que es lo que se llama la bonificación, ¿verdad? Pero aquí dice que solo un 80% de las empresas reportan que pagan las bonificaciones. Las vacaciones son un beneficio que otorga la ley y que según el artículo 177 del Código de Trabajo corresponde 14 días laborables con disfrute de salario a cada colaborador. Y entonces a un 50% que le da un bono adicional. En promedio, las empresas que participaron reportaron otorgar 16 días de vacaciones, que van desde 14 días de vacaciones, que es el mínimo según la ley, hasta 30 días. El 74% de las empresas reportó que otorga incentivo a sus empleados. Interesante. Concluyo diciendo que el 21% de las empresas que participaron en el estudio reportaron contar con beneficios de subsidio escolar, es decir, el famoso bono escolar, a propósito del inicio del año escolar, pues a un 21% de las empresas que apoyan a sus empleados con una contribución para costear los libros de texto, los uniformes y demás útiles escolares. Eso es interesante. Y pagan en promedio por colaborador 8.308 pesos. El 60% de las empresas participantes informaron que otorgan comisiones a sus empleados. O sea, aquellas empresas que por su naturaleza están vinculadas a las ventas, entonces le dan una comisión a sus empleados por el incremento de las ventas, ¿verdad? O por la cobranza. Interesante. Comparto esto con ustedes para indicarles que en nuestro país hay empresas que justamente compensan correctamente a sus colaboradores bajo el entendido de que el colaborador es un recurso importante, un activo importante que debe estar motivado, identificado con la empresa para poder conservarlo y que haya mayor productividad. De modo tal que el Capellán Asociado saluda esto y decir entonces, modestia aparte, que Capellán Asociado no está al margen de esos incentivos, que en nuestra empresa pues le brindamos este tipo de respaldo a nuestros empleados. Señores, saludamos esto y finalmente entonces ya comentar lo de las trabajadoras domésticas. A una resolución de la OIT, la 189, del cual nuestro país es signatario, decir que las resoluciones de los organismos internacionales tienen homologación constitucional, es decir, nosotros estamos obligados, desde el punto de vista de la Constitución, a darle la misma categoría a las resoluciones y a los convenios internacionales. Entonces, el Ministerio de Trabajo dispuso ya definitivamente oficializar y regular lo que tiene que ver con las condiciones laborales de las domésticas. Ahí ustedes ya conocen cómo lo estableció: 10.000 pesos salario mínimo, es decir, cerca de 420 pesos diarios para aquellas trabajadoras que no trabajan las 8 horas y las 48 horas a la semana. Por ejemplo, trabajadoras que solo trabajan 2 días, 3 días, 1 día, entonces se calculó 420. Ahora, eso implica un elemento que es la inscripción en la Seguridad Social. Recuérdense que en nuestro país existe en la ley 3 regímenes: el contributivo, que fue el primero que entró al mercado conforme a la ley; el subsidiado, que es cuando existe la ausencia del empleador y el Estado que lo asume; y hay un tercer régimen que es el contributivo subsidiado, que nunca ha entrado, que es para aquellos trabajadores independientes o profesionales independientes que no tienen empleador y entonces el Estado asume la ausencia del empleador. Nunca había entrado, se dispuso entonces que este personal va a entrar como contributivo subsidiado. Hay que revisar eso, porque hasta dónde se va a registrar, cómo se va a registrar. El Ministerio de Trabajo otorga 90 días para que la Tesorería de Seguridad Social, el Consejo de Seguridad Social, definan, igual la superintendencia, tanto de salud como de pensión, cómo va a operar esto y cómo va a operar la pensión. Se habla de una pensión solidaria y se habla entonces de una participación de la familia
un descuento a la empleada o empleado y 1% que va a poner el Estado. En fin, ¿por qué no se fue al subsidio directamente? Y el Estado haber dispuesto la inscripción de todas las empleadas domésticas al sistema a través del régimen subsidiado. Además, la mayoría de estas empleadas ya están en el régimen subsidiado. En fin, nosotros saludamos esta disposición, una forma de dignificar este trabajo, que es de mucha valía para la familia, porque esto permite que la mujer, que al igual es cabeza de familia, junto con el hombre, y muchos hogares que solamente la mujer es la cabeza porque son madres solteras, que están vinculadas al trabajo productivo, entonces tienen el soporte en la casa de ese o esa trabajadora doméstica. Pero hay que revisar eso, porque además colocaron en 10.000 pesos el salario mínimo, más el 50% que se considera que es alimentación. Estamos hablando que anda por cerca de 15.000 pesos, pero 15.000 pesos es más que el salario de la micro y mediana empresa, microempresa, pequeña empresa, que son 12.000 y que son 11.000. En fin, saludar esta iniciativa del Ministerio de Trabajo, pero hay que revisarla para lograr la viabilidad, que se cumpla realmente con este dispositivo. Señores, me hacen seña, llegamos al final. Será pues hasta el próximo jueves, que una vez más estaremos compartiendo con ustedes en este Momentum de Seguros, que con mucho agrado, con mucho gusto, cada jueves, Capellán y Asociados está aquí con ustedes compartiendo. Pasen todo, feliz día. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Lo que quieras al mejor precio siempre. Televisor LED Silo 32 pulgadas HD Smart 12.295. Nevera Cetron 11 pies no frost Silver con dispensador 29.995. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre de 2022. Plaza Lama, donde encuentras de todo al mejor precio siempre.